Bueno, vuelta a España, final, última etapa, una vuelta a España enormemente accidentada, como bien saben todos ustedes, incluso hasta si no son aficionados. El día de ayer en Madrid, domingo para más señas, no podían darnos un suceso más redondo para arrancar esta temporada. La Gresca está organizada políticamente y socialmente, pues una España cada vez más desmembrada. Vamos con este asunto y otros muchos, concretamente 10 más en esta nueva edición de La Huella del Crimen. Arrancamos, amigos, temporada 2025-2026. Ayer hubo 2 detenidos y 22 policías accidentados. No deja de llamar la atención, ¿verdad?, que de pronto el delegado del gobierno tenga la osadía de felicitar a los integrantes por su enorme dignidad y felicitarse naturalmente por el operativo que había evitado cualquier problema, que se lo cuenten a los 22 policías heridos. De eso sabe mucho Miguel Sánchez, uno de esos policías de vocación, de cuna y de, bueno, tantos años a la espalda. Tremendo. Creo que tus compañeros están que fuman en pipa. Hola, buenas noches. Bienvenido. Pues supongo que sí, porque vamos, esto no tiene un pase. Primero el presidente del gobierno alentando a las masas y luego, sobre todo, sentirse... Bueno, el presidente y su gobierno. Y luego todo el gobierno después, Claro. como cacatúas repitiendo que se sentían orgullosos de esto. Orgullosos, Bueno, y esto es una parte... de 22 policías heridos. Un desorden público. Y el desorden público, yo no sé, no lo entiendo. Lo que sí que creo que los policías, mis compañeros, son verdaderos profesionales, porque esta mañana a todos los ministros a los que tengan que estar dando escolta privada, si no tuvieran sangre fría, yo creo que les escupirían, como mínimo, porque es que salir a decir que están orgullosos de que golpeen y machaquen a tus compañeros y tener que darles luego la protección, hay que tener sangre fría para aguantar eso y ponerles buena cara encima a estos indeseables. Qué contrasentido, tienes toda la razón, Miguel Sánchez, la reflexión de un hombre con muchos años en el cuerpo de la Policía Nacional. Alberto Fernández Palacios, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, María José, buenas noches, compañeros. Tú eres abogado y, bueno, parece ser que Manos Limpias va ha presentado una denuncia contra el presidente del gobierno en la Sala Civil y Penal del Tribunal Supremo y la ha hecho extensiva a 2 ministras. Y Vox dice que también va a tomar medidas, pero bueno, no sé qué tipo de medidas. No sé el recorrido judicial que tendrá, que tenga el que tenga que ser invocando razones de justicia, pero yo me hago una reflexión sobre esto. Fuera de que no se puede mezclar la política con el deporte y podrían haber convivido perfectamente la última etapa de la Vuelta Ciclista a España y el derecho a protesta, el derecho a manifestarse, perfectamente hay organización y medios policiales y administrativos institucionales para que eso hubiese ido a un buen puerto. Fuera de eso, la imagen internacional de España se ve súper deteriorada, además por razones de seguridad. Porque, claro, otros países van a decir, ¿pero esto qué es? ¿Sabes que un tocayo tuyo, en este caso Alberto de Mónaco, parece ser que ha tenido que ser literalmente evacuado? Así que imagínense ustedes, estaba el hombre pues asistiendo, porque hay muchos seguidores de la Vuelta Ciclista de España, pero seguidores que son verdaderamente una secta. Lo digo con sentido de pertenencia, de entrega, que es como a mí me parece que son los seguidores de este deporte y sobre todo de este evento, ¿no?, que significa
la Vuelta Ciclista a España? Es un daño irreparable para la imagen internacional de España de que no es un país seguro y organizado. Va a haber más eventos importantes, por ejemplo la Fórmula 1. Veremos a ver qué pasa. Querido Manuel Bernaldez, bienvenido, muy buenas noches. Igualmente, Ana José. Estaba recordando, y si no, corrígeme tú, en la Vuelta Ciclista a España, en otros tiempos, Sí. otrora, quien la torpedeaba era ETA. Claro, eran los que intentaban interrumpir las carreras, la Cale ¿Verdad? Borroca, que ahora los batasunos son los socios del gobierno y el gobierno se ha contaminado de sus socios. Pero lo increíble es que el jefe de gobierno, el que tiene que ser el guardián del orden público, lo que provoca es la insumisión, provoca el altercado, el desorden público, y además hoy se vuelve a reafirmar y dice que está muy orgulloso de cómo ha actuado la población española. No hay ni una mención a la fuerza de seguridad, sino a los que han provocado el caos. Y es increíble, vamos. O sea, cada vez más zombie, cada vez más insepulto y cada vez apesta más. Es un tema terrible, vamos. La policía dice desde diferentes sindicatos que les han dejado vendidos. Por supuesto. El operativo estaba preparado precisamente para que triunfara Para interrumpir la carrera. el claro. caos, claramente. Sí, hay, yo tengo por ahí O sea, mensajes sí de que había un compañeros, dispositivo, ¿no? había un dispositivo, pero claramente ya no insuficiente, que a lo mejor, ¿no? Pero mal diseñado precisamente para esto, porque concretamente en Atocha dejaron aislados a parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sin medios, no lo dejaron actuar, y entonces está claramente que lo que querían era provocar esto y lo consiguieron. Para esto hubiera sido mejor que no se hubiera celebrado, por supuesto. Es lo que decía yo antes, que la policía tiene suficientes medios, suficiente profesionalidad para hacer un plan efectivo de repeler o aislar esa protesta en otro sitio para que la vuelta se desarrolle bien. Lo hubiesen desviado. Si O sea, hubieran había dejado interés. a verdaderos profesionales, Evidentemente. por supuesto, pues que no eran tantos, y pues yo creo que hubieran conseguido que la vuelta se celebrara y que hubieran protestado, que es legítimo, hubieran protestado allí, detrás de las vallas. Pero es que las vallas ni siquiera estaban En la sujetas. Casa Campo, por ejemplo, en la Las Casa vallas no Campo, estaban eso. sujetas precisamente para que las lanzaran contra la policía. Eso estaba preparado para esto. Pero y ahí eso es un detalle perverso. las vallas estaban preparadas para arrojárselas a la policía. Hombre, si no están sujetas, si no están atadas entre sí, lógicamente me parece razonable. Fácil tirarlas. las lanzan contra la policía. El hecho es que mi opinión es que eso estaba preparado para que saliera tal y como salió. Pero Miguel, por ejemplo, en Ferraz, cuando se manifiestan contra la sede del PSOE, impiden que se acerquen a la sede del PSOE. O sea, cuando Porque la policía, Manuel, claro, sabe cómo hacerlo. La policía sabe cómo recibe hacerlo. instrucciones y Claro. tiene la obligación de obedecerlas. Y ya está. Recibe las Si instrucciones hubiesen y aplicado, le dijeron que no actuara, Miguel, que no si cargara. hubiesen aplicado el criterio Ferraz, no había pasado nada. Lo que pasa es que era el Claro. criterio que había que interrumpirlo. Claro, pero es que en Ferraz hay otras instrucciones claras Claro. donde no se deje amontonar a la gente y disolver, sean personas mayores o sean menores o sean... Hoy ha habido un y aquí primer no. ministro, ya la primera ministra de Dinamarca, que ha criticado a Sánchez. Lo ha criticado, ha hecho unas declaraciones criticándolo porque Vinegar es danés y ha dicho que es una vergüenza que un ciclista que estaba todo de Dinamarca detrás de él y del otro corredor Andersen y tal, y que es una vergüenza el espectáculo que hemos dado, y critica a Sánchez por alentar a las masas contra Pero los es que ciclistas. además es que es una temeridad. Que puede haber porque accidentes a la graves, vuelta ciclista, a ver la etapa, van niños, van personas mayores, Claro. que eso no tienen nada que ver con No, esta y gente. los propios ciclistas En que van a las 80 carreras, y le tiraban chinchetas. Claro, ¿no? en las carreras que se pudieron haber producido, hubieran resultado a lo mejor lesionados niños como consecuencia de los alborotos que provocaron a esta gente. Entonces, a mí me hubiera parecido bien que se hubieran manifestado por detrás de las vallas, con pancartas o con lo que hubieran voceado, pero ya interrumpirlas y causar daños al mobiliario y sobre todo riesgo para las personas, es que es lo que no se puede conseguir. Y un desorden público, ocupar la vía pública, impedir la circulación, Claro, todo, pero vamos. estamos- Pero ya ves, aquí se pueden cometer ciertos delitos amparados en la masa y luego sobre todo protegidos por las
Pero que es un agravante que lo haga una autoridad pública, ¿eh? Sí. Es un agravante, ¿eh? Pero compañero, figúrate, los dos detenidos, seguro que los investigan y seguro que van a Unos ser... son italianos. Bueno, da igual, pero los van a procesar y los van a investigar No, y los van a pero ¿quién es el que lo ha provocado y el que haya propuesto eso? Hay que investigar más Pero arriba. dos personas, Una autoridad me pública. parece ridículo. Una O autoridad sea, pública. detener a dos Para- personas con la que se montó ayer en Madrid. Claro, solamente dos. Para detener a dos entiendo, personas, vamos. Es una toma de yo una como pelo, ¿no? policía no detengo a ninguno. Claro. Es ridículo, porque allí había muchísima gente. Oye, si hay 20 policías heridos... Pues hay que Tenía que- detener en proporción. no, 40, 50, tenía que haber No, 50, detener a los autores de las Claro, agresiones, claro. no a dos que seguramente Que pasaban a lo mejor por ahí. pasaban por allí, no lo sé. ¿eh? Supongo que tendrían sus razones para proceder a detener a esos dos y no a otros. Pero ¿no? que esto lo instiga una autoridad pública que es increíble, ¿eh? Lo ha instigado la autoridad pública, que es un escándalo auténtico, ¿eh? Un auténtico Pero tú escándalo. imagínate gente del gobierno que estuviera en la manifestación protegida por policías de paisano. ¿eh? Protegida por policías de paisano, estas personas, insultando. Los alborotadores. No. Perdón, Miembros perdón. del gobierno, que había Sí, algunos, o sí. no miembros del gobierno. Sí, miembros del gobierno, De sí, partidos sí. políticos, efectivamente, insultando a policías de uniforme, protegidos por otros policías de Ah, lo he paisano. entendido, que perdón, tenían perdón, sus sí, escoltas, sí. que tenían sus escoltas. Claro, con sus Interesante. escoltas allí. Tú date cuenta al policía que estuviera allí de paisano Un esperpento en increíble. labores de escolta, la cara que tendría Claro. que tener viendo ahí a la paisana A la autoridad insultando a... insultando y arremetiendo contra policías de uniforme. En fin, esto es un Es despropósito. la ley al revés. Bueno, no la ley. El mundo al revés. Esto es la no ley la al ley. revés. No, sí, Esto la es ley no al la ley. revés. Bueno, Es un no la ley. Estado sin ley. Seguiremos hablando de este asunto, pero nos acercamos a otros sucesos como esos 25 heridos, 3 de ellos bastante graves en una explosión de gas en un bar de Vallecas. Carlos García Barret, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un saludo de Cuéntanos, nuevo. bienvenido. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿En qué situación están estos heridos? Bueno, realmente la situación, te podría hablar más bien de los hechos. Ahora mismo lo que tenemos aquí es pues, más de lo mismo. O sea, es un siniestro que bueno, pues yo, por ejemplo, te puedo decir que como investigador, mi trabajo, por ejemplo, digamos que hacemos en universidad, lo que hemos hecho siempre ha sido el tema de la prevención. Entonces, hablamos de un suceso que muchas veces suele pasar exactamente igual. O sea, estamos hablando de que es un accidente y finalmente pues de todo derivaba en eso, ¿no? En quizá una prevención. Y lo que estamos hablando actualmente es de la ocupación, ¿no? Sobre todo eso. Porque parece ser efectivamente que se guardaba una relación, ¿no? Una vez más, no sería el primer incendio que tuviera lugar por un caso de ocupación. Claro, cuando no hay, digamos, te puedo hablar coloquialmente, cuando no es tuyo, realmente no vas a hacer lo que tienes que hacer ni vas a cuidar del inmueble. Yo he tenido casos sobre cocheras que la han ocupado y le han hecho vivienda. Al final estas mismas cocheras que las han ocupado han empezado a meter gas, han empezado a meter estufas y cosas así y al final, pues evidentemente no está habilitado el lugar como para poder vivir, no hay una capacidad como para tener una salida de emergencia y al final estas cosas pues derivan en un suceso trágico como es lo que ha pasado. Entonces, bueno... Muy interesante, Carlos. Muchísimas gracias por tu análisis y por tu opinión. Un abrazo. Nada, buenas noches. Hasta luego. Gracias, buenas noches. La verdad es que nos alarmábamos con esa deflagración, esa explosión Claro. en un bar de Vallecas. Pero no es el bar, parece Colombiano, que es el local, Lo que ha ¿verdad? es el local sucedido ocupado, es que ¿eh? los pisos ocupados, como dice el técnico, han utilizado estufas o fogueritas y tal, y la deflagración, Han volado el edificio entero. Claro. claro. Qué barbaridad. está el bar pegado, lindando, pues alcanza el bar. Y máxima cuando en ese bar Pero el 25 epicentro personas... no era. El bar no era. El epicentro es el edificio ocupado. Es el edificio ocupado. Pero el claro. bar Se ha visto afectado. encima con 25 personas dentro, Qué horror. tiene poca ventilación, con lo cual peor todavía la explosión. La dueña del bar niega que haya Lo sido, niega, claro. haya sido dentro del bar la explosión. Dice que ha sido en el local
de al lado donde vivían unos colombianos, que precisamente uno de ellos ha sido el que ha muerto. Lógicamente, si el muerto está en ese local, la explosión, el foco de la explosión local, claro, tiene que ser en ese local. Pero esto volvemos a lo mismo que el problema de la ocupación, que nadie toma medidas para evitarlo, desalojarlo, pero sí que ya hay, fíjate lo que ha pasado, que puede haber una catástrofe. No es la primera vez, claro, además, que en la huella del crimen contamos cómo a consecuencia de un local, una vivienda ocupada, pues ha tenido... Todos los servicios están abandonados, puede haber una inundación, una explosión de gas, un incendio, una explosión. Se supone que es una explosión de gas. Sí, sí. Lo que pensaron que era una bomba, pero lo que hablemos aquí ahora mismo es por hablar, Ya. Es por no estar callados, porque hasta que no haya un informe pero es de curioso, policía científica, pero bomberos... Miguel, es curioso, yo ese día estaba en casa y estaba viendo Telemadrid. Inmediatamente Telemadrid mandó un locutor que es Pedro, que yo lo conozco mucho, es un tío muy majo, y interrogaba a la gente y la gente decía todo que venían de la casa ocupada, que del bar no era. Manuel, pero que viniera de la casa ocupada o que viniera del bar, las causas, el origen de la explosión, tiene que determinarlo policía científica, o en este caso el equipo de bomberos especialista, porque todo lo que digamos ahora es especulaciones sobre el origen de... Parece ser que es una explosión de gas. Es lógico. Esta policía científica investigando. De todas maneras, voy a decir una perversidad. Lo único bueno de todo esto es que los ocupas se desocupan, porque claro, los bomberos clausuran el edificio. Sí, pero es un método brutal. Va a pasar es brutal. Cuando no había divorcio. Se han quedado sin territorio ilegal. Compañero, va a pasar cuando no había divorcio, que solo cabía el usoricidio, la película Divorcio a la italiana. Había que matar a la mujer porque no había divorcio. Y aquí vamos a llegar, hay que matar a... Vamos a arreglarlo. Sí, desde luego. Pero es prematuro también aventurar ahora que haya sido como consecuencia de una negligencia de los ocupas o haya sido un escape de gas. Yo creo que hasta no tener el informe definitivo... Se ha pedido cautela. Se ha pedido cautela y yo creo que es lógico... No, pero hay una deja de la administración es brutal. O sea, consentir esa situación de ocupa pasa esto. Hay amigos, que ya hablamos aquí que al final van a echar la culpa al ayuntamiento de las ocupaciones, porque ya vamos a llegar al absurdo de que luego vamos a pedir responsabilidades. Yo creo que el problema de la administración central, de los inmuebles que no están en condiciones porque están ocupados, pero si resulta que no puedes echar al ocupa, ¿quién está allí para revisar aquello? ¿No? Es un problema de administración central del gobierno. No tiene sentido, porque por un lado protegemos a los ocupas, nadie puede entrar a desalojar hasta que no lo diga un juez. Sin embargo, en estos casos, luego puedes achacar que ha habido negligencia por parte del ayuntamiento o de quien corresponda por no haber hecho las inspecciones de gas oportunas. ¿En alguna casa ocupa habéis visto que vaya allí alguien a hacer la inspección reglamentaria? Cualquiera se mete allí dentro. Pues, ¿y quién es responsable luego? Tendría que ir con la policía. La compañía, cualquiera. Menos los ocupas, cualquiera. Menos ocupas, efectivamente. Bueno, lo razonable sería que el responsable fuera el dueño. Que me parece horrible. Al dueño le llegará la responsabilidad. Claro que le llega. Claro. Llegamos al absurdo. Subsidiariamente le llegará al dueño, que tiene que cuidar su inmueble, esté ocupado o no. Claro. Igual que tiene que pagar sus impuestos y pagar sus suministros. Pero sin embargo el gobierno no le permite cumplir con esta máxima. Estamos locos. Alberto Fernández Palacios ponía esa derivada de la ocupación en esta noticia. Yo le sirvo también con el mismo común denominador de la ocupación otro suceso, otra noticia. Miren, me hacía la vida imposible. Reconoce que mató a la inquilina y ocultó su cadáver en su casa. El agresor ha alegado que en la fecha del crimen no tenía tratamiento para su enfermedad y estaba abandonado por la administración. Dice que le hacía la vida imposible. Este hombre está acusado de matar el 29 de agosto de 2023 y esconder durante casi un mes el cadáver de una mujer en la vivienda de la que tenía el usufructo en Alicante. Ha reconocido este lunes, hoy mismo, el crimen durante el juicio que se celebra en la audiencia provincial con un jurado popular. El hombre, que en el momento de los hechos estaba afectado por un trastorno de personalidad y esquizofrenia, ha asegurado que la inquilina le hacía la vida imposible y le maltrataba cada día más. Asimismo, ha alegado que en esa fecha no tenía tratamiento, como les he dicho, para su enfermedad y estaba muy abandonado por la administración. 29
29 de agosto de 2023. No hace mucho tiempo. Ha tenido suerte. No, hace 2 años. No, Más de 2 años. No tiempo me refiero por el tema de los enjuiciamientos. Por Ha sido la- bastante por la rápido. lentitud de la justicia. Desde que Ya, llamó ya. a la policía hasta que lo han enjuiciado ha sido bastante rápido, 2 años. Madre mía. Un asunto que se enjuicia en la audiencia provincial. Le han aplicado, o sea, tenía alterada un poquito su percepción de las cosas, pero el tío se aseguró bien el asesinato porque le dio muchas puñaladas a esta víctima. Y además aseguró el resultado con un cuchillo de 15 centímetros. Le han aplicado el atenuante de confesión, aunque lo hiciese a posteriori, un mes después, y luego parcialmente la eximente de tener alterados sus facultades ¿De cuántos psíquicas. años? 12 años. 12 años pide el fiscal. 16 puñaladas, asesinato, y 12 años pide el fiscal. Sí, y libertad vigilada y 90.000 12 años. euros. 47 piden por delitos fiscales. Estamos Estamos locos. locos. Sí, Estamos sí, locos. vamos, es un asesinato en todas reglas. Pero es un homicidio. la proporción, que hay delitos Sí, fiscales no. por ahí que piden 47 años Y de prisión. 84 a un asesor fiscal, ¿recordáis? O el famoso beso que pedían pena de cárcel. ¿Eh? O sea, Y luego por esto piden 12 años. Pero, Qué vamos, desproporción el de la justicia, insisto. Tengo 2 Todo eso hay que revisarlo, está a claro. mi derecha. Eso, la penología del Código Penal, todo eso hay que revisarlo. Pero tú ya sabes- Está totalmente fuera de... Compañero, tú ya sabes cómo es el Código Penal. Cuando yo empecé a ejercer el Código Penal era de ancho de este dedo. Y ahora es así. Ha tenido 800.000 revisiones, 800.000 delitos nuevos, ajustes de delitos. Y aún así no se da con la clave. Porque un delito, como dice María José, es desproporcionado No, es sobre que- otro. Hombre, Una pero a conducta todas desproporcionada. luces- Es que la reforma integral y no han sido tantas, se ha ido parcheando. Parcheando. Y cada vez que meten Bueno, en el un poli- 85 es cuando hacen el Claro. nuevo código. Sí, pero Claro, a partir de ahí han hecho un montón Claro, han de parcheado enmiendas y de- todo el parcheo por el tema de los separatistas catalanes, o sea, del parcheo que hicieron ahí para quitar el tema de la rebelión, llevarlo a los desórdenes públicos que vemos ahora, lamentablemente, provocados De por el todas maneras, yo propio creo que gobierno. le caerá una pena entre lo que pide el fiscal y lo que pide la acusación particular, que son 21 años, entre 12 y 21, en esa horquilla le caerá. No creo que le caigan estrictamente 12 años, porque el asesinato es bestial. No, hombre, lo que pasa es bestial. que están diciendo que está mal el tío, ¿no? Que Sí, está, pero entonces- bueno, la a ver si aplican- el juez la lo aplican- considera que está mal, porque claro, Te dan El la razón. atenuante de confesión. el atenuante de confesión está claro. Claro, pero- y luego el pero- atenuante de enfermo pero el otro- ¿Cómo, mental, cómo la asesina? pues, a puñaladas y dándole luego con un puñaladas. martillo. Pero tú Con la dices espalda y luego que no se asegurándose que acuerda, estaba que muerto le dio con un pronto martillazos. y la machacó, ¿no? Pero Qué barbaridad. el atenuante, compañero, este de alteración parcial, esto los jueces, no te creas, eso hay que acreditarlo muy bien y que se sigue el Hombre, tratamiento. supongo que el porque- compañero se esmerará porque es su defensa, ¿no? Sí, Y no debe estar muy equilibrado este hombre, claramente. ¿no? Está desequilibrado, es un peligro público, o sea, lo que tiene... No, lo malo es que luego lo pondrán en la calle, ¿eh? O sea, No, que le metan en un psiquiátrico. eso deberían hacer. Pero este tipo, pregunto por enorme interés, este tipo no estaba, o sea, está en la calle. No, hombre, ahora mismo no. Estará Cuando prisión le provisional, tienen- no sé yo. O sea, es lo que yo pregunto, si está... transcurre- Llevan 2 años. No ¿Hasta sabemos si todo está- esto? No, 2 años en prisión provisional. ¿Tú crees que está en prisión? Claro, sí, hombre. Yo no sé la noticia, seguramente Sí, estará en sí, prisión sí. provisional o en un centro psiquiátrico. ¿eh? Claro, internado tiene que estar. Debe estar en un Privado de centro libertad psiquiátrico, está claro. O en la prisión o en un centro psiquiátrico. Bueno, les hablo... A lo mejor estaba a la vuelta, estaba en la vuelta, ¿eh? Sí, también. Como participante este fin de semana. La policía este- tarda un mes el domingo. desde que se produce el asesinato hasta la detención del individuo, transcurre un mes. Ese mes está, lógicamente, en libertad, pero luego... Sí, pero ya pasa mucho tiempo desde que lo detuvieron, 2 años, ¿no? 2 años, que es el tiempo máximo de detención, prorrogable por otros 2, ¿no? Porque alguien en España solamente puede estar 4 años sin ser juzgado, ¿eh? Máximo, Es con la es prórroga. una barbaridad, sobre todo si eres inocente. Sí, claro. Ostras. Luego hay muchas indemnizaciones. Pero vamos, por son eso. para casos 4. muy extremos y muy graves, ¿eh? Normalmente a los 2 años cesa. A la los 2 prisión años es provisional. el tiempo... No, se tiene que haber Pasa celebrado el muchísimo, juicio, porque hombre. Los juicios se retrasan, pasa Es que se muchísimo. tiene que haber celebrado el juicio normalmente, no sé. Sí, pero bueno, aquí no estamos hablando de un tío que sea inocente, sino No, este es un peligro, este es un es peligro. culpable. Bueno, pues una vez más en La Huella del Crimen tenemos que hablar de esos peligros públicos que están en la calle, pero que naturalmente ni ustedes ni nosotros lo sabemos. Conocemos la información, pero no la reconocemos en la calle y desde luego nuestras leyes no están por la labor de protegernos. Es una verdadera lástima. Hacemos un alto en el camino y les voy a recomendar cómo quitarse un par de kilitos de encima, sobre todo si vienen de vacaciones y de pronto
han engordado un par de kilos, que les quiten lo bailado. Si quieres perder esos kilos de más, volver a utilizar esas prendas que tanto te gustaban, Naturhaus te trae la forma más rápida y, ojo, la más eficaz de hacerla. Fíjate que en tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso, ojo, en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre. ¿Por qué? Porque el Pack Express es el que se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano con Manuel Bernaldez, con Alberto Fernández Palacios y con Miguel Sánchez. Con todos ustedes les esperamos a la vuelta. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Pues vamos con otros asuntos, pero permítanme que les hable de su flora intestinal.
es realmente esencial para el bienestar digestivo, para el metabolismo y para el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolina Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolina Megaflora, de Mundo Natural. Y bueno, estábamos con este asesino que además se preguntaba a cámara cerrada Miguel Sánchez que por qué este anterior caso se ha dilatado durante 2 años en el tiempo. Les recuerdo que se trataba de este tipo, que decía que tenía afectada su comportamiento, que bueno, mata de una manera brutal a una persona y además la tiene metida en su casa durante 1 mes. Y decía que es el caso con el que nos hemos despedido. Pero bueno, exponías muy claramente, y también con Alberto, caray, ¿por qué se demora esto durante 2 años? La razón Tú es... decías que está todo como Están saturados los juzgados. pero ocurre en todos los Claro. casos, en todos los casos. Pero yo digo que en casos como este, que coge el propio delincuente, llama a la policía, dice he matado a esta persona, está en su casa, las pruebas las tienes todas. En vez de estar 2 años esperando a juzgarle, en un tiempo razonable, 1 mes y medio, que yo creo que es suficiente motivo para examinar si está bien de la cabeza o no. Pero está bien Miguel, de a la mí me cabeza. parece 2 años, me parece ágil, tal y como está el sistema. No, hombre, ya. El sistema Eso de penal Alberto, español. España, Yo me parece Pero súper ágil para un caso Aquí, de- acordaros, Aquí hubo una... Llama la atención. el caso- una reforma y el caso Puyol, hay ¿cuánto tiempo determinados lleva? delitos que el juicio rápido, o juicio inmediato por falta, lo que era falta, los delitos leves o juicio rápido, ¿no? Entran casi la mayoría de los delitos contra la propiedad, juicio rápido que se señala en la agenda judicial. La policía dice el miércoles celebramos el juicio a las 10. Eso lo tenemos todos los días. Efectivamente, en delitos de esta índole también, cuando se tiene todas las pruebas, que se le juzgara en 1 mes y medio, 2 meses. Sí, hombre, pero Yo tienes te que voy a dar saber, unas cuantas pero tienes que razones saber del qué ha caso. pasado, hombre. Te voy a dar unas cuantas razones. Al ser unas peticiones por encima de 6 años, se juzga en la audiencia provincial. La audiencia provincial son 3 magistrados, órgano colegiado. Puede pasar que falte un magistrado porque esté en excedencia, Claro. porque esté de baja, porque vayan a nombrar a Que otro. que le Una causa de sustituya por retraso. otro. Segunda causa de retraso. La defensa dice, ¿cómo defiendo a este tío? Este tío está loco, empieza a pedir pruebas A demorarlo, psiquiátricas, ¿no? Bueno. forenses, tal. Todo eso lleva un sorteo, tienen que llamar al forense que acepte el cargo y van dilatándose los meses poco a poco. Luego Lo pueden recusar incluso. Claro, Lo pueden luego recusar. pueden pedir declaraciones indagatorias. Incluso el confesor decir que no, que esa confesión, que él no ha hecho nada ahora. Y lo tienen que tramitar en el juzgado, porque la ley es muy garantista, el derecho penal es muy garantista. Pero- y esas son todas las razones del retraso. pero igual de garantista es para delitos menores. Y se juzga Lógico, inmediato, ¿no? lógico, hombre. Entonces, cuando tienes todas las pruebas, porque ¿qué pruebas vas a tienes hacer toda la razón. si tienes una inspección ocular y el propio delincuente Y el ha llamado cadáver. y tienes el cadáver? Pero Miguel es júzgale, una persona que no está bien de la cabeza. Tiene que averiguar realmente qué ha pasado. en un mes no le va a reconocer un médico Vale, perito. Pero que no solo ese caso. Yo no Es que defiendo Bueno, vamos este retraso en vamos esta... a Para mí ha salir- sido poco tiempo, fíjate. Bueno, fíjense cómo está la justicia, que los profesionales de la misma, el ala de los letrados, dicen, pues me parece que bastante bien, y en este otro lado pues andamos indignados, que porque no lo entendemos. No tiene nos pericia entra- policía y se no cree nos que- entra en la no. cabeza, pero en fin, les voy a hablar de otro asesino, concretamente el asesino del Alfabeto. En la cárcel por matar a 4 mujeres, pero ahora dice que ha matado a 26. El hombre, conocido en Estados Unidos como el asesino del Alfabeto, Joseph Nasso, vuelve a la actualidad tras nuevas revelaciones recogidas en un documental que apuntan a que el número de víctimas podría ser mucho mayor del que se le atribuyó en los tribunales. Les voy a recordar que está condenado a muerte, concretamente en 2013, por el homicidio de 4 mujeres. Nasso habría reconocido en privado haber acabado con la vida de hasta 26 víctimas, recogen medios locales. Bueno, ¿cómo analizáis, Bueno, un crimen. ya que hablamos de asesinos, Criminal en allende serie, nuestras ¿no? fronteras? Un auténtico. Un asesino en serie, Claro. lógicamente, pero en Estados Unidos se da bastante y la policía allí no es tan eficaz como en España, ¿eh? No sé, porque tienen muchas policías y muchos archivos distintos, pero yo algunas veces cuando veo estas series, que por cierto
Aquí habíamos hablado aquel día de alguien aquí que quería hacer una serie de televisión y nos poníamos el grito en el cielo porque no había que dar pábulo a los delincuentes, os acordaréis, pero en Estados Unidos es bastante corriente que cualquier asesino haga una serie de televisión, ¿eh? Entonces, debido a tantos archivos policiales como tienen, me encuentro en estas series de televisión que hay algunas veces que un asesino... Problema de competencia. Se lía por allí y, vamos, le toma asesina allí a todas las del contorno y la policía tarda en darse cuenta... Hasta que llega el FBI. Vamos, hasta cuando lleva ya, pero cantidad considerable. En España eso casi te diría yo que somos bastante de mejores momento, que ellos. vamos camino del reino de taifas, ¿eh? Bueno, de momento, si seguimos así, sí, pero bueno, de momento en España tenemos archivo la policía, archivo la Guardia Civil, las chanchas y los mozos. Y cada policía que está en policía judicial tiene acceso a todos los archivos de todos los cuerpos. Adentrándonos en la historia, el historial criminal de este individuo se remontaba a los años 50, que he querido volver a leer para asegurarlo. Años 50, o sea, toda una vida dedicado al crimen. Está en prisión. Yo no soy psiquiatra, pero tengo mi propia teoría sobre este individuo, ¿no? Este individuo está claro que es un asesino en serie y por ende un super psicópata. Y entonces creo que estas personas... Está en prisión, la cantidad sí, pero está condenado a muerte. Claro. Esta cantidad de asesinatos que ha realizado, y entonces lo que creo que él lo que quiere es pasar a la posteridad. Y entonces ha dejado huellas, se lo ha contado a un compañero. O se lo ha inventado. Le ha dicho, escríbeme todo esto. O se lo ha inventado igual, ¿eh? Como 300, pero necesidad ¿para qué? de gloria. Para pasar a la posteridad cuando le ejecuten... La mala fama, claro. Porque son auténticos psicópatas y dicen, no, que en vez de 25 no he matado 26. Claro. Mañana dice, no, que he matado 32, y además las he descuartizado. O sea, no se da crédito, ¿verdad? Claro, no lo sé, el FBI está investigando, no lo sé. Sí, yo creo que sí, que tiene bastante visor de esa realidad, porque la ha contado con pelos y señales que efectivamente ha dado muchos detalles. Al compañero de celda. Y luego están ahora investigando mujeres desaparecidas que... Claro, es que parece que las elegía porque la primera inicial del nombre y el apellido era el mismo. Por eso lo llaman el asesino del alfabeto. O sea, la muerta era, por ejemplo, Petra Pérez, Pepe. O sea, iba buscando... Pues tenía primero el nombre y el apellido. Pero claro, no, porque tendrían que ser conocidas, entonces. Claro, la debía de buscar, no lo sé. Bueno, auténtico psicópata, como un caso que hubo aquí en Madrid, en Manoteras, tú lo sabes, ¿no? Vale, joven. ¿El de la Baraja? Sí, el de la Baraja. ¿El de la Baraja? Sí, que mató a un conductor de autobús. Sí, ahí mataba por azar, pero lo de la Baraja lo adaptó porque en el primer crimen había un as de picas. Sí. Y luego ya él mismo, en función de eso. Él mismo en los siguientes pues iba dejando el as de corazones y el as de trébol. Recuerdo con verdadero terror aquel suceso, pero de pronto ahora no recuerdo el tiempo era un soldado, había sido militar en Bosnia, me parece, y luego... Joven, ¿eh? Era joven. Estaba desequilibrado. ¿Sabéis por qué le detuvieron? No. Porque se entregó en una noche de borrachera en la comisaría de Talavera de la Reina. Porque él sí. Y no le creyeron los policías que estaban allí hasta que confirmaron un detalle, que había un punto en una de las cartas de la Baraja y luego... Que no se sabía. Y claro, parece que dice la verdad, pero en una noche de borrachera se entregó en la comisaría de Talavera de la Reina. ¡Qué bueno! Él asesinaba en Villaverde, en Manoteras, en distintas localidades de Madrid, y entonces dejaba una cartita al lado. Lo recuerdo perfectamente. Una carta. Pero según dice la idea la había copiado, ¿no? Un señor conductor de autobús que me volvía del trabajo es el primero que mató en Manoteras, en una parada de autobús que yo conozco perfectamente. Ahí se cargaba un conductor de autobús de unos 50 años. Sí, yo creo, los detalles que estoy contando lo que te acuerdas de hace 10 años o más incluso, porque este caso a lo mejor es de hace 15 años. Mínimo, mínimo, 15 o 18 años. Pero sí que recuerdo el detalle de Talavera de la Reina, no quisiera equivocarme, y que fue él el que en una noche de copas cantó, se entrega. Qué malo es pero el alcohol. porque el delincuente necesita gloria, reconocimiento delictivo necesita. Sí, porque alguien que hace eso luego necesita airearlo. No, y ser detenido, y que le enfoquen las cámaras. Hemos visto la rueda de prensa hoy, lo que pasó en la vuelta. Hemos visto la rueda de prensa hoy, todo el mundo diciendo que bueno, que tal lo que ha pasado. Sí, tremendo. Liberan a una mujer retenida
por Pedro el Loco. Se atrinchoró en su casa después de matar a su marido. Sergio Cebolla, menuda historia. Buenas noches. Buenas noches, María José. Buenas noches a todos los compañeros que estáis en plató. Menuda historia. Bienvenido. Pedazo de historia, ¿eh? Pedro el Loco, sí. Y no es el Pedro que todos podemos llegar a pensar. Es un también vecino, está loco. Un vecino de Prado Negro, en Granada. Es en quien vamos a poner nuestro interés hoy. Efectivamente. Entonces, lo que ha ocurrido es que hay tres personajes. Está Pedro el Loco, está Lourdes y está Juan. Pues son vecinos de linderos y debido a una serie de trifurcas a lo largo de la historia, Pedro tiene 67 y Juan 65, pues y trifurcas entre vecinos, una pedanía de 50 habitantes, que es un contexto importante para entender la situación, pues se le atribuye problemas mentales a Pedro el Loco y debido a trifurcas entre linderos y por tema de regadíos, pues un día decide Pedro, llamado el Loco, pues embestir con su vehículo al matrimonio, a Juan y a Lourdes. Saca la escopeta y le pega un tiro y lo mata. Y ni corto ni perezoso, después de ese asesinato, va y retiene a Lourdes durante 13 horas, María José. 13 horas retenida, diciendo que la iba a matar si entraba por la fuerza la Guardia Civil o que se suicidaba él. Ambas cosas. Después de 13 horas fue liberada Lourdes, después de 13 horas de negociación y de intervención de la unidad operativa, que cercó la vivienda y estuvo 13 horas negociando con él. Ella salió sana y salva, con lesiones leves, no graves, y él está detenido después del asesinato de Juan y está detenido sin fianza y en prisión. Esos son los hechos del pasado 10 de septiembre. Entonces, ¿cómo es posible que esto ocurra por un problema de lindero y un problema de agua, María José? Esa es la pregunta que yo me hacía cuando veía la noticia. Pues esto ha ocurrido y bueno, no ha trascendido otros motivos más allá de esos, pero cada uno pues, puede llegar a pensar que si eran vecinos... Uy, se ha quedado congelado. Sergio, pues enviamos un abrazo enorme a Sergio, como lo lamento, porque siempre aporta cosas tan interesantes. Nos quedamos con esa reflexión que nos dejaba Sergio Cebolla. María José es un puerturraco pequeño. Sí, es pasó disputas o dramas rurales. Puerturraco. Claro. Y que salían a tiro de una manera increíble, ¿no? Que vaya por delante, enhorabuena a la unidad especializada que lo consiguió convencer, ¿no? Desde luego. 13 horas de negociación, ¿eh? Qué desgaste, ¿no? Ya está bien. Qué desgaste. Mediodía eso. Mediodía convenciendo al No, más de un día, o sea, más de mediodía. Sí, pero ahí es difícil también calibrar, ¿eh? Si entras rápido, lo mismo provocas una reacción que que seguro que la estrategia pues a lo mejor buena. fue paciencia y esperar y oye, me imagino que tendrían controlado ya el edificio. El cansancio también puede ayudar. Que la mujer ¿no? estuviera en otra habitación o tal, porque lo que es evidente que si hubiera corrido peligro la mujer y un peligro inminente, tendrían que haber entrado de inmediato, ¿no? Entonces diría, bueno, si de momento a ella está viva y no la ha hecho nada, pues vamos a aguantar y vamos a por cansancio. Claro, desgaste. Había una película, recuerdo, que era precisamente esto, el tira y afloja. ¿Me vas a decir? No, es que no recuerdo la estanquera de Vallecas. No, porque ahí había una situación como esta. Pero yo estaba intentando recordar una trama que está basada precisamente en esto, en el tiempo de la negociación y mientras para tanto que se casen. pasan de momento se cansan, circunstancias, efectivamente. Bueno, un menor, miren, ha sucedido en el barrio de Tetuán, en Madrid. Es un menor, cogió un coche, se me amputa la pierna a un amigo, se da la fuga con el coche. Verán, la policía ha detenido en la madrugada del pasado miércoles a un menor de edad por robar un coche eléctrico de alquiler y casi arrancarle la pierna a un amigo, en este caso mayor de edad, en el distrito madrileño de Tetuán. Los hechos ocurrieron a última hora del martes en la calle Pedro Rubio,
cuando los agentes fueron requeridos en la zona por un incidente en la vía pública. A su llegada al lugar, el SAMUR Protección Civil encontró a la víctima con la pierna izquierda semiamputada a la altura de la ingle y tras practicarles maniobra de estabilización fue intubado y trasladado muy grave al Hospital de La Paz. El menor, que había salido corriendo tras el atropello de su amigo, horas más tarde, ya en la madrugada del miércoles, se personó en la comisaría para confesar los hechos. Noticia rara esa, ¿eh? Noticia... No, hombre, yo creo que está bastante claro. Parece ser que el coche eléctrico... ¿Pero por qué corría? El que había dejado, ¿De quién huía? ¿De quién? Si no huía de nadie. Es que los dos eran amigos y uno iba en el asiento delantero y el otro iba conduciendo. El menor iba conduciendo y el otro, el marroquí, iba en el asiento delantero. El coche era de alquiler, lo había alquilado otra persona y no había tomado la medida, pero huía de esa persona. La medida o la precaución de apagar el motor. Parece ser que el coche se quedó encendido. Claro, que es porque eléctrico. no suena, es eléctrico, efectivamente. Era un coche eléctrico y lo deja en un sitio aparcado, pero sin la precaución de haberlo cerrado y apagado. Entonces el menor con el otro suben para hacer trompos, allí en el barrio. Estaban haciendo el loco por allí con el coche. Después el acompañante se baja, da marcha atrás y le succiona la pierna. Eso es lo que ha ocurrido en este A mí caso. el origen de la noticia me parece todo muy raro, ¿eh? Ese coche que estaba allí encendido, ese coche que le había dejado encendido... Sí, pero eso dan tomado declaración a la persona que lo tenía alquilado, Manuel. No viene eso en la noticia, ¿eh? Yo sí he leído sobre eso. La persona, han tomado declaración a la persona que había alquilado el coche, lo deja encendido y estos dos cogen el ¿Qué estaba haciendo esa persona? Bueno, en cualquier caso, el menor salió huyendo después del atropello. Va a ser enjuiciado por un delito de lesiones y un delito contra la seguridad vial, porque probablemente además no tuviese carnet de conducir. No tenía porque es menor de edad. Por eso digo, Claro, imposible. lo que pasa es que será enjuiciado con legislación de menores. Con la ley de menor. O sea, No le pasa nada. nada, el juez le dará un colacao y lo pondrá el pijama y lo meterá en la cama. Lo meterá en un centro de estos, pues que lo meta donde están los A maleducarlo, a En maleducarlo. un centro de internamiento lo meterá. En un centro de internamiento penitenciario, de menores. Pero es un centro Nada. Hombre, hay algunos que son cerrados y otros abiertos, ¿no? Pero en este caso yo supongo que después de haber liado la que ha liado con la pierna de este hombre, pues irá a un centro, ¿no? Pero sí, vamos, que es menor, mínimo. Pero lo de la pierna es un accidente, por lo que estáis contando. Ya, pero sí, es dando marcha atrás. Y conduciendo. Bueno, pero ¿por qué corría? Eso es lo que hay que investigar. ¿Por qué corría? Bueno, y además que no era suyo, o sea, esto es lo del chiste, vamos. Pero bueno, que le faltaba ir borracho. Los dos iban en el mismo coche. No. Y estaban haciendo por allí la cabra. O sea, que entiendes que ha sido un accidente. Ha sido un accidente de estos... Pero eran dos delincuentes más bien, con un coche que no era suyo. Con un coche que no era suyo, efectivamente. Y conduciendo sin... Que hay que lamentar las lesiones, pero, Hombre, por Dios, claro. Pero que también hay que tener Faltaría en cuenta más. que se las ganan a pulso, ¿eh? Hombre, Dios mío. Miren, detenidos una pareja, es que yo no sé, creo que nos estamos volviendo locos por meter cristales en el potito de un bebé. Brutal, ¿verdad? Miren, la Policía Nacional ha detenido en el distrito madrileño de San Blas, en Madrid, a un hombre y a una mujer por introducir cristales en el potito de un bebé cuya familia compartía vivienda con ella. Los detenidos le alquilaban una habitación a los padres del bebé y ya habían protagonizado algún enfrentamiento en el pasado con los inquilinos. Los hechos sucedieron el pasado 30 de agosto, cuando la madre del menor comenzó a dar de comer al pequeño y observó que en el fondo del tarro había pequeños objetos mezclados con el alimento. En el interior del potito que la mujer le estaba dando a su bebé de apenas 10 meses, había pequeños fragmentos mezclados con el alimento. La madre los sacó y denunció los hechos a la policía, que no pasó por alto el suceso. Bueno, esta situación de España, donde quiero denunciar que como el nivel tan brutal de los precios del alquiler en Madrid, la gente no puede vivir sola. O sea, la gente alquila, pero con tropecientos mil y la madre. O sea, el mercado del alquiler está machacado en Madrid
con unos precios de gente que tiene que vivir en plan tropa, y por eso quiero vincularlo a esta noticia. Yo pienso que vincular esto no tiene sentido. Una Bueno, persona pues no tendrá sentido que para tiene, ti. María José tiene Perdona. razón, que tiene el sentido que tú tienes que compartir, socialmente, tienes que claro. compartir con personas que Perdóname, pueden ser claro. asesino. Hay tensiones porque convive mucha gente. Pero claro, esta Pero, hombre, España... pero hay tensiones Pero que para este es un- pegarse, es un pero criminal, no es para, un pero no criminal. para cometer una barbaridad de esta, Un esto lo criminal. cometen por Esta celos, ¿no? pareja- Pero vamos a ver... Por celos de que no podía tener hijos. Pero Miguel Sánchez, ahora vamos con el tema, con independencia de cuál sea el caso, si usted abre su casa y la cierra y no entra nadie más, Sí. pues usted tiene el riesgo que tiene. Pero si usted se ve obligado a vivir con una familia que Sí. está hacinada en una habitación, más otro tío que está hacinado en una Genera habitación, conflictos, eso. más el otro, pues se crean conflictos. Quiero poner en solfa la situación de una España que parece que ha dado un paso atrás brutal hacia una España en blanco y negro, de patronos, de gente que se alquilaba habitaciones en los años 50. Volvemos a las mismas, pero todavía peor. El pisito de Ferrer. De todas El formas, pisito, efectivamente. si fuese yo el tribunal que va a enjuiciar a esta pareja, desde luego le aplicaba todo el rigor de la ley. Porque para empezar le van a enjuiciar una tentativa de lesiones, pero por probable resultado de lesiones graves o muerte porque el niño tenía 10 meses. Homicidio. Y atentando contra Una una tentativa. persona vulnerable, Van a ancianos y alegar que bebés. es un error, Y que es un entonces- error, que es un error, van a alegar. Que se había roto sí, un vaso, van a alegarlo, no se habían dado cuenta. Yo lo aplicaba de la horquilla de los delitos de lesiones el máximo que pudiese con la agravante de vulnerabilidad de los bebés en función de la ley de la infancia. ¿Qué más sabes, Eric Encinas, de este caso? Buenas noches. Buenas noches, María Ya, José. ya soy Efectivamente, este caso tiene varias variantes. Es esta pareja, ¿no?, que es la que se le está acusando, ¿no?, de poner cristales en un pote, ¿no?, donde el bebé estaba bebiendo, ¿no? Vamos a ver, se enfrenta a un delito de lesiones, ¿no?, como estabais apuntando, pero es verdad que se le podría... tiene que caer la máxima en todo caso de este tipo de lesiones, debería ser así, porque además esta pareja estaba viviendo con los padres del bebé a los que les alquilaba una habitación, ¿no?, donde también estaba el bebé, y todo ha sido a raíz de parece ser un caso de supuestas envidias porque los presuntos delincuentes no podían tener hijos y le achacaban a esos padres el hecho de sí poderlo hacer. Es decir, que un caso una cuestión bastante recamboresca. Sí que es importante señalar que al parecer ya habían habido antes altercados, por lo tanto no era nuevo, no era un episodio nuevo en este domicilio, y ya la policía había tenido había tenido alertas previas en relación a lo que ocurría en este piso, por lo tanto no tardaron tampoco en acudir, y ahora estos presuntos delincuentes ya están en manos de la justicia, ¿no?, a la espera de que la justicia dictamine pues, lo pertinente, ¿no?, en este caso. Pero lo que está claro es que cada vez también me gustaría resaltar que son cada vez más casos también donde se están viendo abusos, ¿no?, a menores, ¿no?, y esto parece que también es lo que cada vez hay más sucesos, ¿no?, de este estilo en España, ¿no?, como tú bien apuntabas, María José, ¿no? Gracias. Esto es preocupante, ¿no? Gracias, Eric Encinas. Un abrazo fuerte. Buenas noches. Gracias, Adiós. buenas noches. Yo es que me sigo quedando como un suceso que España tengan que vivir hacinados en las grandes ciudades porque no se puede alquilar un apartamento, un piso, una persona sola, y tienen que vivir en pisos patera. A mí es que esto me parece Hoy se le ha ocurrido una idea tremendo. genial a nuestro nunca bien ponderado presidente del gobierno. Ha dicho que va a hacer un alquiler con opción de compra de las viviendas protegidas. ¿Cómo? Y es alquiler con opción de compra de la vivienda protegida. ¿Y eso a quién le afecta? Será 4 casos. Yo O sea, es que creo no tiene pie ni cabeza. no está bien. Hoy lo ha propuesto como solución, un alquiler con opción de compra. Yo que soy experto en ¿Pero y qué leasing, tendrá eso que es un ver? Yo es leasing. que no lo entiendo. No, hoy lo ha dicho que para solucionar la vivienda va a proponer una fórmula nueva. El alquiler con opción de compra, y luego le han dicho cuáles, de la privada, la de protección oficial. Son 4 casos.
Y a lo mejor la gente no quiere tampoco, porque ¿qué precio le va a poner la opción de compra? O sea, habrá que verlo, ¿no? O sea, lo ha dicho, ¿eh? Claro, La rueda de prensa de... hay gente lo- que lo quiere han dicho. alquilar y no quiere comprar porque está en contra de comprar, Claro. por ejemplo. Hablaba pero también de ya- dar una subvención de 30.000 euros. Que quien se acogiera a esa modalidad. De compra. Pero que con 30.000 euros... Pero es modal- que no Hombre, te... de subvención. Pero que No no vas a te, comprar un piso que no con te compra un 30.000 piso con 30.000 euros. Claro, Hombre, claro que no, faltaría. pero que lo proponía como ayuda 30.000 euros. Pero que eso no lo arregla, o sea, esos son parches, lo que tienen que hacer es construir más el suelo, hacerlo más suelo para edificar. No es el caso, Pero querido. lo destacable que decía María José, y tiene toda razón, que imagínate que tú tienes un salario mínimo, los 1.180, y tienes la hipoteca que vale 1.200 o el alquiler 1.500. Entonces te ves obligado a alquilar una habitación para poder pagar esos gastos. Y como tú, como civil, tú no puedes pedir antecedentes penales a una Ahí persona, vamos. puede llegar una pareja o una persona solo, normalísimo, encantador, limpísimo, organizadísimo, o puede llegar una persona que aparente ser eso y luego te salga y te mete cristales en el potito de tu sobrino. No, pero la gente para Claro, alquilar, porque tú no puedes Alberto, la tener gente para alquilar exactamente. hace un casting brutal para alquilar. Bueno, no mete a cualquiera, puede colar un No loco. mete a cualquiera, ¿eh? Mira, Puede colar un perdóname, loco. al hilo del comentario, meta a cualquiera, ¿eh? al hilo del comentario de Alberto, hay personas, yo estaba refiriéndome a personas que quieren alquilar y que es una barbaridad y se tienen que meter en plan patera para identificar esta sociedad miserable en la que se ha convertido nuestra sociedad española. Hubo un tiempo de alegría, de progreso, no es el caso. Pero ahora me voy a poner en el otro lado, personas que tienen una casa Claro. y no llegan a fin de mes Y que quiere alquilarlo. y ¿no? alquilan. Y yo conozco a una persona que vive un poco a poder alquilar una parte importante de la casa que le había quedado en herencia. Perdón, hay que ser muy inteligente, hay que asumir muchos riesgos, Claro. porque... Tienes que hacer un casting brutal. tienes que No, hacer- que no es un casting. Pero lo que decía María José que no, hombre, de que los no. años 60, mi que madre no. cuando era jovencita, recién casada, tenía 5 hijos, tenía una casa muy grande de renta antigua y alquilaba habitaciones Claro, a gente buena. claro, a gente la buena. patrona Claro, de la época. porque le hacía falta, Claro. porque tenía 5 hijos, pero hoy en día es que se te cuela un brasileño asesino, se te cuela un tío- Naturalmente. la noticia que estamos relevando es que no puede ser. ¿Y a consecuencia de qué? Pues de que este país fue un país donde la gente tenía su casa y luego la segunda residencia para los fines de semana o para los veranos, y ahora la gente tiene que alquilar, rentar, como en los años 50, una habitación para poder sobrevivir, y la gente tiene que unirse para alquilar una casa y pagarla entre todos. Esta es la España que estamos pagando, señoras y señores. Miren, comienza el juicio contra el hombre que asesinó y torturó a un joven y se encontró el cadáver dentro de un sofá. Poca broma, ¿eh? Le ató las muñecas por detrás de la espalda con una cuerda, mientras que con otra de mayor diámetro le rodeó el cuello por delante. La Audiencia Provincial de Madrid juzga a partir de este martes a un hombre acusado de matar y torturar a este joven brasileño de 27 años en una casa prefabricada del municipio de Alcorcón, donde se halló el cadáver con 20 cortes, un fuerte golpe en la cabeza, las manos atadas y dentro de la estructura de un sofá, Manuel. Sí, bueno, otro crimen Qué brutal. perverso, ¿no? Otro crimen brutal que habrá que averiguar cuál es la relación que ha habido, cuál es la causa de todo eso. Pero realmente estamos viendo casos cada vez más extremos, ¿eh? De una crueldad y una brutalidad absoluta. Qué brutalidad. Pero fíjate, compañero, la brutalidad, que le ató las muñecas, luego le ató el cuello, se lo pasó por la axila y le ató los tobillos y lo puso en posición fetal. O sea, y para afligirle luego daños posteriores, es decir, sin posibilidad de defensa alguna de esa pobre víctima, porque luego le dio golpes en la cabeza para hacerle daño. O sea, es que increíble. Que menta, Un asesinato, pero bestial, brutal. Pobrecito. Aquí estamos en la misma situación que la anterior. Estamos hablando de 2 años. En 2 años y unos meses le van... porque Bueno, viene del 23 de marzo al 22, estamos en el 25. Del 23 al 24 de... 3 años. 3 años, 2022. 3 años hasta el juicio. 3 años hasta el juicio. Un tiempo Claro. razonable para hacer una audiencia provincial y la de Madrid, además. Sí, pero en este caso han tenido que pedir prórroga para, supongo, la prisión Hombre, provisional. claro, por supuesto. Porque Él sigue ya en habían prisión. cumplido los 2 y seguirá en prisión, me El imagino. acusado con esto- sigue en prisión. Con esta
con este crimen tan horrendo, ¿no? Pero vamos... Yo creo que era una casa prefabricada, ¿no? En el cruce que hay en la carretera de Extremadura con la de San Martín de Valdeiglesias, que hay allí casas de estas prefabricadas que se venden, ellos parece ser que eran conocidos amigos y uno fue a dormir vamos, a dormir o a pasar allí un rato con él o a lo que fuera. No sé exactamente, pero parece ser que eran conocidos. Y lo hace en la caseta esta, en la casa prefabricada. Es que parece como una sevicia brutal, parece como algo más, ¿verdad? Sí. Es tan terrible. Sí, pero las ataduras y eso, no sé, da la sensación de que podría haber o algo, ¿no? algún rito o algo, ¿no? Porque no es normal si alguien luego le escondes en el sofá, parece ser, ¿no? Sí, pero vamos, ¿qué dices? ¿Te refieres para atarlo? Sí. Pues le engañaría, le sí, drogaría, pero le haría algo y luego la ataría. Como si fuese un ritual, a lo mejor. Sí, porque... No un ritual, pero un ritual de brutalidad, porque es que dio golpes y golpes y golpes. Sí, pero no sabemos realmente. Les voy a llevar a un lugar para que tengan una verdadera experiencia gastronómica. Los Montes de Galicia. En el corazón de Madrid descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas, los postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos. Montes de Galicia, en la calle de Azcona 46, Madrid. Reserva tu mesa hoy mismo. Un lugar entrañable y una carta que rebasa la excelencia. Créanme, regresamos enseguida con el tramo final de La huella del crimen. No les va a dejar indiferente. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Pues no se lo van a creer, pero aquí estamos un poco de patio de vecinos valorando el aspecto de Pedro Sánchez.
Sí, del presidente del gobierno. Por un lado de la mesa dicen que se había hecho un estirón, yo creo que no tiene nada que ver, pero... Parece ser que lo han comentado, yo lo he oído que de que se ha había estirado los rabillos del ojo. Puede ser que sí. Miguel Sánchez dice que está muy delgado. No, yo simplemente, lo único que veo es que está un poco más delgado, pero no otra cosa. Y Alberto Fernández Palacios le ha hecho una radiografía y efectivamente está muy perjudicado este hombre. Sí, yo le veo que tiene problemas de salud, no le veo saludable. Sí, todo el mundo dice que tiene problemas de salud. Oigan, por Dios, que no tenga ningún problema de salud. O sea, lo que queremos es que se marche. Pero vamos, por Dios, sufrimiento ninguno. Para la situación del país el aspecto es magnífico, ¿eh? Para la es una gran ironía, claro, evidentemente. Ha hecho una figura literaria casi, ¿no? Manuel Fernández en el día de hoy dice la imagen para el país es muy afortunada. Desde luego, ¿os parece que volvamos al Mena de Hortaleza? Recuerdan, fue este verano, se montó la Mundial, que se me había duengado la traba. Se montó la Mundial otra vez en Hortaleza. Los vecinos están muy cansados y esa niña terminó siendo violada por una persona magrebí. Bien, pues verán, el Mena de Hortaleza, el que violó a esta criatura de 14 años, le agarró por el cuello y la golpeó para que no gritara. Él fue detenido allí mismo en la zona acusado de violación. La niña fue arrastrada por este interno marroquí del centro de Menas de Hortaleza. Fue arrastrada esta niña hasta unos matorrales del parque, golpeada contra un árbol, despojada de su ropa y agredida sexualmente. El violador la golpeó contra el suelo en repetidas ocasiones mientras la agarraba del cuello para impedir que gritara pidiendo ayuda. De hecho, los gritos que a duras penas logró lanzar la niña alertaron a una vecina que avisó a la policía. ¡Qué historia más terrible! Lo mismo si esta vecina no aparece, la mata, porque yo he leído una entrevista a la madre que disecciona lo que este bestia cometió a la niña y la madre dice está viva de milagro. Es una pena que este marroquí, a no ser que haya falsificado su documentación o su identidad, porque suelen tener varias identidades, tenga solo 17 años, está en la frontera y podría tener 18 y sería enjuiciado duramente por un delito de agresión sexual. ¿Y quién puede dictaminar? Porque la policía, ahora que has hecho este comentario, Alberto, la policía en su momento, creo recordar, que decía que sospechaba de que no era un menor. Lo que pasa es que yo no recuerdo si era con este caso o con otro. Lamentablemente tenemos tantos violadores. Hay prueba científica, ¿no? Para saberlo. Hacen prueba científica porque es que se cambian las identidades y dicen otra edad que no son mayores de edad. Dictaminaba un médico forense. No, ADN, no. Yo creo que incluso hay una radiografía del hueso, se puede determinar. Carbono 14, pero, ¿no, verdad? Pero sí que es cierto que hay un margen, y es probable que muchos menores la horquilla esa. Sean mayores, porque los que vienen sin documentación, ¿cómo sabes tú la fecha de nacimiento? Ellos dicen menos edad cuando pero al final pasa como cuando hay alguien que no identificas, que no tiene, tú anotas lo que dice ser y llamarse, ¿no? Si no tienes documentación, pues este se llama fulanito y tiene 17 años. Si hay una prueba radiológica o hay una prueba forense que dice que es probable que tenga entre 16 y 18 años, se van a quedar con lo que más le beneficie, ¿no? Pues luego determinarán, pero lo que sí que es un poco extraño, ¿no? ¿Quién dice la edad exacta, qué día cumple los 18 años? Si no tenemos documentación. De todas maneras, aquí le tienen identificado como 17 años. Supongo que habrán hecho ya todas esas pesquisas científicas. No, estaba anteriormente a cometer el delito, él estaba ya en un centro menores. Porque si hubiera tenido 18 años ya no estaría en ese centro. Es una pena porque es otra prueba que es un menor también. Por esta brutal agresión sexual. Cambia mucho si le está claro, de mayor de edad, menores por mayores. Pero es lo que hemos repetido aquí hasta la saciedad. La ley del menor hay que darle una vuelta. Pues no es lo mismo un menor. Hay que romperla y empezar otra vez. No, es que yo en la ley del menor... Es que el menor que es un delincuente hay que internarlo, hombre. La mayoría de edad penal, hasta el año 85, no sé si os acordáis, era los 16. Yo me acuerdo, sí. Los 16. Yo estuve desde el 81 al 86 con una edad penal
que eran 16 años. La modificaron a los 18. La modifican y la suben a los 18. Pues a lo mejor es el momento de plantearse que hay que volver a En la reforma que hizo Felipe González, el Código Penal. Sí, en el 85, me parece que es cuando... Del biministro, ¿no? Sí, pero que el que cumplía 16 años tenía el mismo tratamiento, iba a los calabozos igual, la reseña igual que uno de 18. Mayor de edad, 16 años. Parece razonable. Pues ya hay muchos menores de 16 años cometiendo delitos. En estos Claro, pues es años. el momento de plantearse que a lo mejor hay que bajar la edad penal otra vez a los 16. Sí, pero No estaría mal. es un problema de dónde pegas el corte, siempre lo he comentado. Yo creo que el corte podía valer el de los 18, pero el que haga un crimen tiene que ir a un centro, sea de menores o lo que sea, internado. Es lo que hay que hacer. los internan. Nada, pero luego los dejan de mala manera, luego, ¿no? Bueno, los internan y cogen la llave Sí, y se escapan. por la noche. Y se escapan. Claro. ¿Recuerdan ustedes en la misma dirección de esta noticia, después la noticia que saltó era que al parecer 2 magrebíes de la zona habían sido apalizados o habían sido perseguidos por unas personas encapuchadas? Bien, las noticias ahora recientes dicen que el atestado policial relata que un patrulla de la Policía Nacional acudió al lugar, un parque situado junto a un centro de menores, y se encontró a los 2 menas y al mayor que le acompañaba tirados en el suelo, uno de ellos en aparente estado de semi-inconsciencia. Los menas habían consumido droga. Allí mismo los menas le dijeron a los policías que habían sido agredidos por 2 encapuchados vestidos de negro que portaban palos. Los agentes apreciaron que los 3 presuntos agredidos estaban bajo los efectos de sustancias estupefacientes y así se lo confirmaron los menas tras preguntarles al respecto. Los menas primero dijeron a la policía que les pegaron 2 encapuchados y tras 24 horas lo que dijeron es que fueron 6 blancos. En fin, quería poneros estos datos encima de la mesa para esta noticia que viene de antiguo ya. Todo muy confuso, ¿no? O sea, Sí, pero como quiera que sea, lo que no se puede tampoco es alentar a la población a que vaya y de alguna forma se vengue. Se tome la justicia por su mano. ¿Pero y quiénes han alentado? No, yo digo no, porque ahí hubo una serie de manifestaciones que a mí me parece bien que igual que en este caso que estábamos hablando anteriormente. Hay manifestaciones que fueron las a protestar efectivamente, porque tienen, están hartos. Y tienen todo eran el derecho del mundo pacíficas, y tampoco pero... se los puede criminalizar. Tienen No, claro derecho que no, y además a manifestarse. fue Vox. Efectivamente, Y ahí estoy yo los aplaudo. plenamente de acuerdo. Claro. Pero lo mismo que decíamos antes. Las manifestaciones han de ser pacíficas. Estas eran pacíficas, yo creo. ¿no? Y yo creo que Hombre, sí. bastante más. No daba la vuelta. Pero luego hay personas que están también internadas allí que no tienen nada que ver con el sujeto este que ha cometido la barbaridad esta y tampoco tienen que ser acusados todo un colectivo. Pero si nadie los acusa, yo creo que nadie los acusa. Lo que tienen que hacer es sencillamente que dejemos de ser el jardín de infancia de Mohamed VI. Pues Y posiblemente. que estén en Yo creo que hay Marruecos, gente buena es y donde que nadie tienen se mete estar. con lo bueno. Con lo bueno nadie se mete. ¿eh? En El problema cualquier son los caso- malos que hay. Efectivamente. Sí, yo creo que, mira, la ley de extranjería, hasta para las personas normales, Honradas, vamos. honradas, tienen muchos defectos porque ocurre lo siguiente. Una persona... Los salpica a ellos, los salpica, aunque se ¿no? quedara ilegal en España, después de haber venido como turista, se quedara ilegal. Yo soy partidario de que una persona que no tiene antecedentes, que está limpia, inmediatamente, si tiene una oferta de trabajo, dale papeles. Pero es que el normal, el formalito, se las ve y se las desea para pedir una cita en extranjería para poner la huella. No consigue una cita. Y hasta ahora han cambiado la ley, me parece que en lugar de 3 son 2 años para el arraigo. Sí. En vez de tanto arraigo y tanta historia, si una persona tiene una oferta de trabajo y está limpio, no tiene antecedentes, dale papeles. Que yo creo que estaría bien Cierto. la política. Pero al que cometa el primer delito, porque luego nos encontraremos que si comete una serie de delitos, cada juzgado va a entender de un procedimiento y no lo vamos a poder echar. El primer delito que cometa un tío, fuera, Claro. ¿no? Expulsado. Y ahí estaríamos haciendo Pero eso un estamos gran de acuerdo. favor tanto al inmigrante. Pero que eso está de acuerdo todo el mundo. Lo que Claro. pasa es que no lo hacen. ¿no? Pero No lo hacen, ¿por qué no lo hacen? Miguel, Pues no me lo explico. ¿eh? Pues yo tampoco. Porque le va a costar la elección a alguno. ¿eh? Sí, y Yo Vox no- está Está disparado. Está disparado. Está disparado, Yo creo claro. que es
por esta situación de la Mira, inmigración. Miguel, tienes toda la razón, porque yo conozco muy bien a los extranjeros y la ley de extranjería de 1980, creo que es. También es del 80. No, del 80 no, es del... Lo han cambiado, ha habido muchas reformas. Del 2003. Del 2003, pero Bueno, la primera que hubo hace fue en el 20 años. 85 también. Bueno, es la del 2003, la Ley Orgánica de Libertades y Derechos de Extranjeros en España. Sí. Pero es que está claro, si una persona formalita, como dice el normal, se pasa los 3 meses de visa turística y llega aquí y pasan 2 años, que es bastante tiempo, y no comete ningún delito y tiene pruebas de que ha intentado poner las huellas, ha intentado solicitar un trámite, está trabajando sin meterse con nadie, ya está demostrando que no es un delincuente, porque el tío se Darle le ve sus permiso de ganas trabajo y permiso de residencia sin tantas integrarse, pegas. entonces le tienes que facilitar la Pues no, burocracia es para al tener revés. esa documentación revés. y entrar dentro, y además entrar dentro de la renta per cápita nacional, porque entra a trabajar legalmente y a cotizar y alimentar el sistema. Y en las reformas que hacen extranjería, que efectivamente han creado un arraigo de 2 años, sí, está muy bien, pero siguen poniendo muchas trabas. Porque también las empresas se aprovechan de los extranjeros también. Es esclavitud, eso muchas veces. Les pagan, no les pagan lo que les tienen que pagar, abusan de ellos, no les pagan las horas extras, en fin. Es la nueva esclavitud, la nueva esclavitud. Es que es tan fácil como eso, porque es que yo, por ejemplo, no soy partidario, todo extranjero irregular no es un delincuente. Evidentemente. Aunque haya cruzado la frontera, que hay algunos que mantienen eso. Porque hay personas que vienen los 3 meses de turista y se quedan, luego viene la situación irregular. Si esa persona luego intenta ganarse la vida aquí, es honrado y tiene un trabajo... Adelante. Adelante. Pues nada, esa persona tiene todas las pegas del mundo porque no consigue una cita. Sin embargo, al que comete un delito, tú sabes que hay que ponerle el abogado por vía penal y el abogado por extranjería. Tiene allí asesoría, dos abogados, uno por una materia y otra por otra, para un delincuente que comete cantidad de delitos. Sin embargo, el que es formal, que no tiene dónde ampararse, se la desea para conseguir una cita en extranjería. Pero no solamente cuando no le timan por ahí los abogados que le cobran 60 euros por la cita. De sus propios países, abogados de sus propios países. No, y de aquí, ¿eh? Y de aquí, bueno, delincuentes. Vamos a ver, pero la cantidad de requisitos que se pide a una persona para el famoso arraigo social es increíble. Para gente a lo mejor que lo ha intentado 1 vez y 2 veces y se lo vuelven a denegar. Yo no sé qué política hay en la delegación del gobierno, que es de donde depende todas estas cosas. Un contrasentido, porque se hartan a decir que ellos acogen a todo el mundo, pero luego les ponen todas las trabas, porque en ese sentido es tan duro el PSOE como el PP. Hombre, claro, por supuesto. Porque son los que han gobernado, No, claro, pero ellos se hartan a decir todo lo contrario de lo que luego hacen. Si es que estamos con el tema del primer barco que hubo cuando llega el gobierno del PP, del PSOE y de Podemos, van a recibirlos a Valencia allí con los brazos abiertos, y el siguiente barco que entra hacen una devolución en caliente. No. El propio... Hoy han llegado a Canarias 275, han llegado hoy, A Canarias han llegado hoy 275. Es una situación absolutamente insostenible. Tenemos que hablar nuevamente de una menor tutelada agredida sexualmente. En esta ocasión ha sucedido en Olot. Mirar, donde hubo además un caso hace muchos años. Un secuestro de una farmacéutica. La farmacéutica de Olot. Farmacéutica de Olot. Estaba yo recordando que eso es de casi otra vida. Pues eso es de 92. 92, sí, puede ser. Un caso famoso. Ahora lo miramos, ahora yo lo voy a calcular. Lo resolvió la Guardia Civil. Sí. Tremendo. En la liberación de... Una zona preciosa, Olot. Tremendo caso. Yo lo recuerdo además en Barcelona. Bueno, el juez ha dictado prisión provisional comunicada y sin fianza para el joven de 23 años detenido por una presunta agresión sexual a una menor de 17 años durante las fiestas de Tura de Olot. La causa está abierta por un delito contra la libertad sexual, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Se trata del único detenido por ahora. La víctima es una joven que reside en un centro tutelado por la Generalitat y la investigación policial está abierta. Permítanme que recuerde a Cataluña que menudas seguridades dan a las menores tuteladas que dependen de la Generalitat. Son un verdadero prostíbulo. Terrible. Sí, alguien... Bueno, son tipos de delitos que en todas estas situaciones que estamos viendo lamentablemente suceden porque hay un hacinamiento increíble en todos los centros
y puede pasar de todo, ¿no? O sea, Cuando no las prostituyen, las violan. es un desorden increíble, ¿no? O sea, en teoría tenían que educarlas, rehabilitarlas, procurar buscarle un oficio, un trabajo o algo, y las dejan. terminan Y las dejan violadas. totalmente. Aquí en este caso lo que pasa parece ser que hay un caso anterior e intentan vincularlo porque puede haber cometido otro. No, y dicen que otro también anterior. podían haber participado 2 personas, están en fase de investigación todavía. En cualquier caso, es una agresión sexual, una violación de libro. De una niña menor. Y bueno, el delincuente es un chico de 23 años, o sea que no es un niño. No, efectivamente. Pues, No nos dicen la nacionalidad. A mí cuando no me dicen la nacionalidad, pues pienso que de Tomelloso. No va a ser. Bueno, pero este joven de 23 años, desde luego, se va a pasar unos años en prisión. Claro, también hay que pensar un poco el mito que hay de la Lolita, ¿no? O sea, no sabemos qué edad tendría. La niña 17. 17, 23. ¿Qué puede ser? Hombre, pero eso hubiera habido cierto consentimiento. Pero No, pero estamos que hablando de una 17 a agresión. 23 son 6 años. No sabemos qué ha Muy pasado, normal, ¿eh? O No sea, sabemos qué ha pasado, ¿eh? No, pero 18 esto y parece ser que ha 24 sido una pareja normal. una agresión, Sexual. en unas fiestas, una agresión sexual, que no haya cabido a una unas relación fiestas. que hubiera sido viciada o que no hubiera tenido consentimiento. En unas fiestas y se teme que el mismo Pero individuo haya cometido un habrá que homicidio. depurar esa agresión como ha sido, si no había una relación antes. Está Ya lo cogido depuró con el juez porque pinzas. lo ha metido en prisión provisional, si no, no lo Claro, mete. O sea, si un juez decreta la prisión provisional, que se lo piensa muchísimo, es porque tiene toda la prueba y toda la convicción. Pero claro, estamos hablando suficiente que ha habido de agresión una sexual, menor. porque Tiene el tipo- 17 años, ¿no? 17 la Con niña. 17 años ya es Mira, una mujercita. Cualquier acto de violencia, intimidación o abuso de superioridad sobre una persona sin su consentimiento es agresión sexual. Está claro, hombre. O sea, agarrarla del brazo y decirle que se lo va a chupar. Eso es agresión sexual. Claro. Luego, una violación con penetración es una superagresión Claro. sexual y el juez por eso decreta la prisión provisional. Por ese Confiemos motivo. que sea así, ¿eh? Sí. No la decreta. Pero ¿os dais cuenta la cantidad de sucesos en torno a, especialmente en niñas tuteladas? Yo recuerdo un caso también que contamos en este programa hace ya tiempo, cuando arrancamos, en septiembre de 2023, octubre, no lo Bueno, ha recuerdo. pasado en Baleares, ¿no? Y en Valencia pasó todo el tema de las menores que hubo, ¿no? Sí, pero estaba recordando el testimonio de una madre que le quitaron a la niña tenía 13 años y la madre me contaba, a mí aquí, en un lugar muy cercano a un plató, llorando, mi niña tiene 13 años y ya está manteniendo relaciones sexuales con magrebíes. No. Sí, Y pero dice, ¿por ahí, qué me la si quitan? si tiene 13 años, es una agresión sexual, aunque tenga Sí, sí. consentimiento, porque es un Es un consentimiento estupro. Ya, bueno, pero la válido. madre no tiene puede edad para demostrarlo. El antiguo No válido, estupro. entonces El la estupro. madre Tener 16 años para consentimiento Claro. propio. Pues, No. pero quiere decir que mantenía con chavales del lugar. Sí, o sí, sea, que se no- prostituía. Bueno, pues No esos adultos. chavales les pueden, como dice Claro. aquí el Son los compañero, les pueden Eso es enjuiciar. el estupro, Pero, ¿y el qué clase estupro de antiguo. garantías da, por ejemplo, la Generalitat, que ya hemos destapado en este programa y nos hemos hecho eco de circunstancias tan lesivas con estas criaturas tuteladas? ¿Pero por qué damos dinero a Cataluña? Para ¿Y a este mí me lo asunto? preguntas? Pues ya eres tú, ¿verdad? No. Ahí estamos. Yo no se lo doy. Es lo único No, que a ti sé. te lo quitan, ¿eh? A ti te Para lo dárselo. quitan y espérate, Con los espérate, impuestos, ¿eh? porque... Bueno, con- pero voluntariamente no, que me ha No. mirado así un poquito. Te he mirado de soslayo. Para los últimos minutos del programa, inspector de policía denuncia trampas. Dicen, habla de nacionalidades, pero no los nacionalizados. Ha subrayado que un 30% de la población comete el 33% de los delitos, refiriéndose a la alta tasa de delitos que cometen los inmigrantes. El inspector jefe de la Policía Nacional y portavoz de la asociación H50, Serafín Giraldo, que tantas veces ha estado en este programa, ha denunciado las trampas que se están efectuando en estos momentos en el registro de homicidios, violaciones y otros delitos cometidos por inmigrantes. Esto también crea inseguridad en la ciudadanía, puesto que si la policía no tiene los datos reales, puede desembocar en una desprotección de barrios o zonas conflictivas al no enviar los dispositivos necesarios. Bueno, es evidente que hay un problema, ¿no? O sea, hay un problema de delincuencia. No hay que generalizarlo, hay gente también normal y honrada, pero estamos hablando, me parece, se da ahí un porcentaje que el 13% de la población
provoca el 33% de los no delitos. se quiere reconocer eso y yo creo que debía de reconocer de una manera natural, Claro. y decir efectivamente, Y tratar, no tratar pasa nada por reconocerlo. analizarlo y Lo ver que cómo se pasa es que puede. si hay un policía, yo no sé cómo le irá a Serafín, pero si hay algún policía, el de Valencia concretamente, un inspector... Ese lo echaron, que creo. se le echaron simplemente por leer el libro de detenidos de Sí, la sí. comisaría. Sí, sí. Entonces yo sé de muchas comisarías donde comenzamos a leer el número y a lo mejor hasta el cuarto o el quinto no comenta, no viene No, ningún pero español. luego de- Con independencia de que él habla de estadísticas... No, para pero Miguel, él da un dato que yo creo que es importante, que muchos ya están nacionalizados. Sí, no se dice el pero origen. por eso Pero no él se dice el habla de origen, ¿eh? trampa, por Claro. eso él habla de trampa en la estadística, Claro. porque realmente Habría que están decir el origen, nacionalizados, el origen. están efectivamente, que habría que analizar el origen, que Claro. no pasaría nada tampoco. Porque pero vamos, es un que hecho cultural. claro, que la estadística policial Pero todo eso se sería manipula. política criminológica para tratar de ayudarlo incluso. La estadística Y no sé por qué se criminal tapa se eso. manipula en hechos graves, lógicamente puedes manipular la nacionalidad de los autores, pero si hay 20 asesinatos, hay 20 asesinatos. Ahí no pueden meter mano, pero en el resto de los delitos, Claro. yo te digo a ti, vamos, por supuesto que las estadísticas muchas veces se presentan un poquito a la carta y depende del comisario que llegue a una comisaría, aprieta más o aprieta menos para que... Sí, porque no una quiere vez- que haya mucho delito en su zona. no, Claro. porque todos quieren bajar, Claro. bajar el índice, pero son en delitos a lo mejor de hurtos, donde de alguna manera dice, hombre, si no sabemos las circunstancias Ya. de quién te quitó la cartera, envíamelo Es a lo la más sección leve, de extravío. lo más leve, lo más De leve. extravío, no, de extravío, sin Ni delito. ni delito. No. Ahí, por supuesto, que se presentan a la carta. No. Baja la estadística o la suben como les parece. Por el Pero ayuntamiento. en delitos de este otro tipo, no, porque, Claro, es muy porque los gordo ya, hurtos ¿no? existen. Lo que está claro, y tú lo sabes, que delitos se producen y hay un porcentaje muy alto que lo cometen extranjeros porque viven muchos extranjeros en España. Tú sabes que en Plaza Castilla todos los días hay del orden de 170 a 180 detenidos. Claro, Luego pues- se cometen delitos. pero- que de esos 180 hay 80 extranjeros, lógico, Pero- si es que pero- aquí hay 6 millones de extranjeros. Claro, pero además es que viene en relación con lo que comentábamos antes. Si alguno de estos que encima son buenas personas, no les facilitas la documentación, porque eso es el propio gobierno que no le facilita la documentación, y vamos a agilizar los trámites, pues Lo dejas sin salida. los dejas algunos sin salida. Claro, que puede cometer un y hurto. tienen que empezar a cometer pequeños hurtos Pero y, ya está, y no hurto. pasa nada por reconocer eso. No nada contra las personas. Efectivamente, Ni pero nada con violencia no ni pasa intimidación. nada por reconocer eso. Vamos a reconocerlo y hallaremos El delito famélico casi, claro. hallaremos Claro, la hurto solución famélico si por hambre, reconocemos un hurto por problema. hambre. Pero si no admitimos y cerramos los ojos a lo que está pasando, lógicamente no vamos a encontrar la solución. Así de fácil. Qué interesante, señoras y señores. Yo la verdad es que a partir de aquí abriría un nuevo programa y nos daría otra hora y media, pero muy tranquilamente. Antes de despedirnos, porque se nos terminó el tiempo, permítanme que les recuerde Colacel Antiox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, ya lo saben, ¿verdad? Son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914 46 000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Miguel Sánchez, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, Alberto Fernández Palacios, bienvenido. Gracias a ti y a vosotros. Gracias, buenas noches, Buenas noches, académico, María nuestro Manuel Bernaldez. Muchas gracias. Señoras, señores, mañana regresamos más Huella del Crimen. Disfrute de lo que resta de noche y les recuerdo, para todo tipo de información, eldistrito.es. Hasta mañana.